Hola, estimada comunidad del canal Visión B, una alternativa de la realidad económica, social y política de México. El día de hoy, su servidor Luis Armando Becerra, voy a abordar el tema del glifosato, una molécula que se utiliza en la agricultura y que tiene mucha polémica sobre los efectos sobre la salud y el medio ambiente. La prohibición del uso de glifosato pues ha sido intermitente, digamos, en los países en forma general. Por ejemplo, Colombia, el glifosato se había utilizado desde los 80s para el combate de las plagas, pero el gobierno, otros gobiernos o los gobiernos después de que se inició con el uso, se decidió suspender esa práctica en el 2015, atendiendo un fallo judicial, pero luego la suspensión fue levantada en 2021 por el presidente Iván Duque de ese país. Ese es el caso de Colombia. Pero en el caso de Costa Rica también se prohibió el uso del glifosato en ciertas áreas. El caso de El Salvador fue vetado en el 2013, pero después fue levantado. En el caso, por ejemplo, de ciertos años, ciertas décadas, el uso del glifosato en Estados Unidos ha sido limitado, en Brasil, Argentina, inclusive en los países europeos y asiáticos, ha sido un producto que intermitentemente es la limitación y luego se levanta. ¿Por qué sucede eso? Sería lo importante acá analizar. ¿Por qué no se puede prohibir por completo el uso del glifosato? Pues mire, veámoslo de la siguiente manera. El glifosato fue lanzado al mercado por primera vez en 1974 por la multinacional Monsanto, que desde el 2018 esta multinacional pues fue transferida, digamos, a la transnacional alemana Bayer. El glifosato en realidad se trata de una molécula desarrollada por Monsanto, el cual pues al momento de ponerse en los cultivos, esta molécula es absorbida por las hojas de los cultivos, viaja a través de la savia y lo que hace, inhibe que la planta obtenga los nutrientes de la tierra. De tal manera que las plantas mueren por inanición, o sea, mueren porque no se pueden alimentar de los nutrientes que van en el agua y que están en la tierra. Además, tiene otras características. Es muy barato de producir. O sea, ahorita un litro de glifosato, dependiendo la marca en que esté, puede ir de 300 a 500 pesos. Digamos, para utilizarlo en una hectárea, puede ser la dosis va entre 2-3 litros. Quiere decir que con aproximadamente 1,000 pesos de glifosato, tú puedes controlar las malezas, las plantas indeseadas en una hectárea. Entonces es muy barato y es muy eficiente. Pues, ¿cuál es la marca más usada, digamos, del glifosato? Es una que se conoce como Roundup Ready, que es una marca de Estados Unidos, que traducida o la marca como se vende acá en México y en Latinoamérica es Faena. Sí, esa es la marca más conocida. Pero pues es barato, es eficiente. ¿Y dónde empieza a complicarse eso? Estamos hablando que fue liberada este desarrollo, más o menos, repito, en el año del 74. Pues la complicación del glifosato empezó a darse en el 96, en 1996. ¿Por qué? Porque en el 96 se empezaron a introducir en el mercado agrícola semillas genéticamente modificadas, a las cuales se les hizo alguna adecuación para que fueran resistentes al glifosato. De tal manera que si un agricultor sembraba una semilla genéticamente modificada que tenía resistencia al glifosato, luego, ya que estaba la planta, este agricultor podía distribuir o esparcir glifosato masivamente sobre el cultivo. Todas las demás plantas iban a morir, excepto el cultivo que le interesaba. Y entonces es cuando
cuando saltó digamos, cuando obtuvo una rentabilidad muy fuerte el glifosato. Porque bueno, si yo siembro maíz genéticamente modificado, quiero agotar las plagas, pues le pongo glifosato, muere todo el resto de plantas menos el maíz. Entonces ahí es cuando la empresa distribuidora, en este caso Monsanto, pues obtuvo grandísimos ingresos por la venta del glifosato. Porque haga de cuenta que se comercializaban semillas genéticamente modificadas y también glifosato. Entonces, pues ahí hay muchísimo avance. Obviamente elevaron la productividad. Se entiende que a partir del 96 hay un incremento, digamos, en la productividad agrícola. Hay autores que le llaman la agricultura industrial o la etapa de agricultura, digamos, generalizada. Entonces, está asociada con eso. Entonces, esa mancuerna, ¿sí? Glifosato, semillas genéticamente modificadas, es la que hizo que la empresa Monsanto y luego Bayer tuviera grandes ingresos, porque bueno, pues era una mancuerna muy adecuada. Ahora, pero ¿cuáles son las consecuencias de usar masivamente el glifosato? Pues se ha demostrado en varios artículos científicos que tiene impactos en la salud, que es parcialmente cancerígeno. Por ejemplo, en Estados Unidos, más o menos Monsanto en el 2020, después de varios años de juicio, tuvo que pagar $10.900 millones a muchísimas personas que demandaron a la compañía porque no advirtió en las etiquetas de que ese producto podría ser cancerígeno y podría tener problemas en la salud de quien lo maneja y quien lo aplica. Entonces, los jueces le dieron la razón a estos demandantes y Monsanto tuvo que pagar $10.900 millones. Eso quiere decir que algo hay. Entonces, y a partir del 2020 se han acumulado muchas otras demandas que no sabemos en qué vayan a terminar o cuándo vayan a terminar, pero lo cierto es que está ese antecedente. Entonces, pues el problema para México se complica porque si tenemos eso, queremos prohibirlo como país que se use, pues el problema es que ya se usa masivamente o ya muchos agricultores lo usan. Existe la alternativa en la agricultura utilizar otros métodos, ¿sí? de desarrollar los cultivos como maíz, frijol, sorgo, etcétera, sin utilizar glifosato, que son métodos agroecológicos que no utilizan herbicidas, mucho menos pesticidas y que pueden desarrollar los cultivos. Pero desgraciadamente en México una superficie del 100% de la superficie que se siembra en México, a escasamente el 15% utilizan métodos agroecológicos. El resto se utiliza la agricultura comercial y se utilizan herbicidas y pesticidas para controlar la maleza en los cultivos. Y gran parte de eso pues utiliza obviamente la molécula del glifosato. Entonces, ¿cómo prohibirlo si es la base para que los cultivos sean productivos? Pues una de las formas sería que México desarrolle un producto sustituto del glifosato, pero que tenga que sea eficiente y que sea barato para que se pueda aplicar y que sea inocuo por completo para que no genere ningún residuo en los productos agrícolas que pueda provocar alguna enfermedad en las personas. Entonces yo creo que el reto es mayúsculo. Desde hace tiempo se ha tratado de inhibir o de prohibir por completo el uso del glifosato en México, pero no se ha podido. La historia en este país, pues es en el caso de este producto, tiene varios rounds, por decirlo así. Más o menos hay un primer decreto que se aprobó para limitar el uso del glifosato, que viene desde el 31 de diciembre de 2020. Después se hace otro decreto en el 13 de febrero de 2023, ¿sí? Y que iba a entrar en vigor, ese decreto entró en vigor a partir del 14 de febrero de 2023. Pero ¿cuál era el objetivo?
que ahora en abril del 2024, por total, se prohibiera el uso del glifosato y la importación de glifosato. Pues el gobierno tuvo que meter reversa, porque se llegó la fecha pactada, publicada en el decreto de febrero de 2023, y pues obviamente no hay los sustitutos, ¿sí?, al menos de manera comercial, del glifosato. Y entonces pues se tiene que priorizar la soberanía alimentaria y la producción agrícola. Entonces pues hay controversia, pero el gobierno tuvo que meter reversa en esa situación, de tal manera que ahorita pues se puede seguir usando glifosato en México. Se sigue importando glifosato, aunque obviamente una cantidad menor que en el pasado. Por ejemplo, el 2023, el glifosato formulado, importado, fueron más de 4,000 toneladas en México. Para ser precisos, 4,131 toneladas de glifosato, que le llaman el glifosato formulado. El glifosato técnico, que es otra variante, se importaron en el 2023 314 toneladas. Quiere decir que pues todavía tenemos glifosato importado, y de hecho se considera que en México hay varias empresas que tienen autorizado importar glifosato. O sea, repito, es barato, es eficiente y se puede seguir importando. Ahora, el riesgo que se corre es que si se sostenía la prohibición, no habiendo un sustituto inocuo, los agricultores podían acudir a herbicidas y pesticidas que ya está probado que son altamente contaminantes y dañinos para la salud. ¿Cuáles son esos herbicidas y pesticidas? Pues los nombres son uno que se llama paraquat, que es cancerígeno, ya está probado, ese sería un herbicida, y los pesticidas a los que puede acudir el agricultor si es que se prohíbe el glifosato es la atricina, la metamidofos, la cloropricina, el terbufos, que está prohibido inclusive estos pesticidas en más de 30 países del mundo, ¿no?, de acuerdo a cifras de Monga by Latam. Eso es lo que hay. Entonces estamos en una encrucijada. Queremos prohibir el glifosato, pero si lo prohibimos, si se prohíbe, mejor dicho, sin que haya un sustituto, podemos agravar el problema porque caemos en otros que son más contaminantes. Entonces estamos ahí como entre la espada y la pared. Yo creo que lo ideal sería que poco a poco, ¿sí?, a través de las instituciones académicas y de investigación se desarrollen y se encuentren sustitutos de glifosato eficientes, baratos, inocuos, que puedan realmente utilizarse en la agricultura. La temática da para mucho, es compleja, tiene muchas vertientes, pero lo esencial es eso. Tenemos un problema con el uso de glifosato en la agricultura, que está probado que tiene problemas en la salud, pero no podemos prohibirlo por completo. No tenemos sustitutos. Recientemente CONACYT publicó, por ejemplo, que había 6 bioherbicidas que podían sustituirlo, de los cuales 3 eran mexicanos y 3 son extranjeros. De esos tres mexicanos, según CONACYT, hay uno que podría escalarse a nivel industrial y que ya tiene autorización o tiene una autorización técnica favorable por parte de Senacica. Pero también hay otros tres bioherbicidas internacionales, uno que se llama Velouca, de una empresa europea, está Burnout Fórmula 2, de una empresa americana suiza, y está uno que se llama WITSAP, de una empresa también de Estados Unidos. O sea, según CONACYT, existen 6 sustitutos posibles, pues 3 nacionales y 3 que pues son del extranjero. Pero bueno, pues habría que seguir avanzando. Lo bueno de esto es que la problemática está expuesta, está sobre la mesa, y ojalá que entre más se discuta, más se ventile la temática, podamos llegar a una solución viable.
No quiero alargarme mucho, repito, la temática es muy profunda. En todo caso, si se requiere, pues volveremos en un futuro a abordarla, pero la polémica del glifosato no deja de ser interesante porque está en la base, digamos, de la producción agrícola, que puede tener impactos en la alimentación y sobre todo impactos en la salud pública. Hasta aquí dejamos el video, le doy las gracias por sintonizarnos, le agradecemos ahí que si no está suscrito, se suscriba al canal Visión B y que active su campanita, con eso nos ayuda mucho. Gracias por sintonizarnos y hasta el próximo video. Adiós, producción.